Estaba Buenas noches, conectando. senadora. Dice Santiago, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Senadora, muchas Muy- gracias por brindarnos estos espacios para poder compartir con usted nuestras inquietudes. Como podemos observar, el gobierno ha propinado una serie de ayudas a la clase social baja y a la microempresa, pero la clase social media productiva se ha visto desamparada, pues estos están subsistiendo y cumpliendo con las obligaciones frente a sus empleados por medio de ahorros que han conseguido. Sí, el gobierno apoyará a las empresas con el 50% de la prima del mes de junio, a los empleados que devengan un salario mínimo mensual legal vigente. Pero, ¿qué ocurrirá con las empresas cuyos empleados sobrepasan este tope? ¿Cómo el gobierno apoyará a este sector en estos momentos? ¿Y cómo reactivará la economía de esta clase social en un futuro para evitar la desaparición de dicha clase? Pues Santiago, yo creo que esto es un enorme reto para este país, porque si nosotros fuéramos un país desarrollado, pues uno simplemente dice, aquí está la plata para pagar todo. La nómina colombiana del empleo formal vale 20.5 billones de pesos al mes, 20.5. Eso es un montón de plata. Infortunadamente, decir que nosotros, sin saber, ese es el problema, sin saber cuánto va a durar esta crisis, es muy difícil que uno diga que el Estado colombiano puede pagar. En un principio se pensó que la crisis iba a ser menos larga, eh, pero pues se ha ido alargando. Las posibilidades de endeudamiento de Colombia, como yo les contaba, no son ilimitadas porque el ministro tiene la sensación de que si superamos el 60% podemos perder el grado de inversión. No sé si vieron que ya algunas calificadoras de riesgo están hablando de que México va a perder el grado de inversión en el 2021. Eso pues va a ser muy complicado y para Colombia pues ese es un tema muy delicado. Uno quisiera ver más plata del gobierno ayudando a las empresas, estoy de acuerdo. Creo que el sistema bancario no ha cumplido como se quisiera. Yo vengo haciendo un seguimiento con mi oficina, con mi UTL, con un excelente economista que tengo que se llama Diego Suárez, con los microdatos de la superintendencia. Lo que estamos mostrando, y esto es muy importante, Santiago, que ustedes lo sepan, es que los montos de los créditos que se han otorgado antes de la cuarentena, ¿sí? Antes de la cuarentena se entregaban unos montos. Después de la cuarentena esos montos cayeron drásticamente. Y precio del Fondo Nacional de Garantías, los montos que se siguen entregando son muy bajos. Esto en lo que se refiere al crédito ordinario. Pero ¿sabe qué es lo que es verdaderamente dramático? El crédito para el microempresarios. Ese crédito tenía un promedio 135.000 millones de pesos que se entrega a la semana de la cuarentena. Después de la cuarentena prácticamente desapareció. Y con la aparición del Fondo Nacional de Garantías a la tercera semana de mayo, lo que observamos es que se prestaron 20.000 millones, es decir, se perdieron 110.000 millones de pesos semanales de microcrédito. Por eso la gente no está viendo la plata. Yo pienso que el gobierno va a tener que buscar unas alternativas distintas. Tengo en estaciones con el ministro de Hacienda, con el viceministro, el director de Planeación Nacional y el ministro de Comercio, que entre otras cosas ayer por la noche me llamó para que habláramos de este tema. Yo es que no alcancé a hablar hoy con él porque he tenido un día muy largo, pero espero mañana hablar con él a ver cómo se soluciona eso, porque coincido con Santiago, la situación del sector productivo en el país es dramática, la gente está desesperada, estas medidas de segunda generación pues son solamente el 50% que no soluciona cabalmente el problema, porque la gente dice, bueno, usted me está diciendo que yo me endeude para pagar el salario de mis empleados, pero ¿cuándo vamos a volver a funcionar? Si no hay una fecha clara, ¿yo cómo sé si tiene sentido meterme en esta deuda? Porque si el otro mes me toca volverme a meter y el siguiente y se fue el año, pues es mejor no meterse en ninguna. Entonces, ahí hay unos temas que definitivamente no son fáciles, que el gobierno está tratando de atender. Yo creo que nosotros vamos a tener que buscar que otro tipo de cooperativas, de fintech, de entidades como fondos de capital de riesgo busquen liquidez ante el Banco de la República, que se les autorice a que tomen crédito ahí e irriguen el sistema, igual que los bancos de segundo piso van a tener que empezar a tener líneas directas para sectores específicos afectados. Muchas gracias, senadora. Un fuerte saludo desde la Juventud del Quindío. Tan bello, Santiago, un abrazo para ti.